pasar a la predicación de esta semana, hermanos. El mensaje de hoy hemos decidido titularles, voy a predicarles bajo el título de Cuando llegan las pruebas. Porque Dios, hermanos, a todos nos va a probar. La vida cristiana, hermanos, no es una vida de color de rosa, eso lo dicen los teleevangelistas, ¿no? Te quieren vender un evento, un show de lo que ellos hacen y te ponen ahí, ven por tu milagro. Cuando tal vez el Señor no ha decidido bendecirte, hacer tu milagro en ese momento. Entonces todo está bajo la soberanía de Dios, ¿sale? Entonces, hermanos, a veces Dios nos va a probar. La Escritura misma nos dice que en muchas ocasiones que el Señor no es necesario que nos pruebe, que la fe que nos ha dado, tan preciada es como el oro, tiene que ser probada para ver de qué está hecha esa fe. La presión revela el contenido. Entonces, Dios nos va a tener que probar, Dios nos va a tener que presionar, Dios nos va a tener que pasar por el dolor para ver qué es lo que hay dentro, para ver cómo reaccionamos, porque cuando todo está bien, Dios es bien bueno, ¿va que sí? Pero cuando todo está mal, ahí se ve realmente de qué está hecho el cristiano. Entonces, esperemos, hermanos, no tocar fibras sensibles, sino llevar un mensaje realmente a su corazón. Amén. Entonces, ahí en su lugar donde está, hermano, póngase de pie si es tan amable. Vamos a presentar este mensaje por reverencia a Dios. Vamos a poner de pie para dirigir esta oración. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú nos has permitido, Señor, estar aquí como tu iglesia, como tus hijos, Señor. Bendecimos y adoramos tu santo nombre, Señor amado, por la oportunidad que nos diste de alabarte, traerte ofrenda voluntaria, Señor, de manera monetaria. Nos permitiste venir a darte canto, Señor bendito. En este momento te pedimos que nos prepares para el alimento espiritual, que nos prepares para esta palabra que se ha dispuesto hoy, para bendición de tus hijos, para bendición de tu iglesia. Que nos prepares, Señor bendito, para este mensaje, que prepares cada corazón donde esta semilla va a ser sembrada, para que esta palabra en su tiempo, Señor amado, dé su fruto en tiempo y esta hoja no caiga, Padre Celestial. Señor, ábrenos el entendimiento, úsame, que tu Espíritu Santo hable a través de mí, que no sea mi intelecto, que no sea mi capacidad, Señor, sino que sea tu palabra hablando a cada corazón, esta palabra que sabemos que es viva, que es eficaz y que es más cortante que cualquier espada de doble filo, Señor. Nuevamente decimos gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Sea tan amable tomar su lugar, hermanos, dándole la gloria a Dios. Entonces, hermanos, para hablar de pruebas, tiene que ir acompañado de algo que se llama testimonio. Nadie puede hablar de pruebas si no ha pasado por ellas. Nadie puede hablar de experiencia si no ha vivido en carne propia de lo que se está hablando. Entonces, muchas ocasiones, hermanos, Dios nos pasa por esas pruebas para darnos ese testimonio. Y nosotros nos negamos al proceso. ¿Y qué va a pasar? Dios nos va a pasar una y otra vez por ese proceso hasta que entendamos y testifiquemos del poder que Dios tiene, que nos lo da ese testimonio a través de las pruebas y las luchas. La Escritura lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, porque yo he vencido al mundo. El Señor nunca nos garantizó que nuestra vida iba a ser totalmente plena. Nunca nos garantizó que la vida nunca iba a tener un momento de dolor. Nos lo aseguró. Nos lo dijo. Van a tener aflicciones, van a tener pruebas, van a tener luchas, van a tener conflictos. Pero, a diferencia de antes, cuando andaban en el mundo, ya no peleas tú solo. Ahora peleas conmigo. Ahora yo estoy de tu lado. Te doy mis promesas, te doy mi palabra, te doy mi Espíritu Santo para que te acompañe a donde quiera que tú vayas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso sabemos que tenemos la victoria asegurada, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Entonces, hermanos, pruebas, luchas, conflictos todos hemos tenido. No quiero hablarte de mí, porque si quisiera hablarte de mí, mejor abro un podcast. Y tampoco quiero hacerme la víctima, pero todos hemos pasado un momento de dolor, de dificultad. Y a través de esa generalidad quiero compartirte hoy este mensaje, porque Dios, hermanos, en esa lucha que atravesamos nos deja cicatrices, porque esas cicatrices son un testimonio de lo que Dios puede hacer cuando dicen amén. Entonces, hermanos, Dios no a menos que dar la victoria, pero déjame decirte algo: no hay victoria si no hay lucha. Si no hay una batalla, no hay una victoria que conquistar. Y si no hay una batalla, no hay dolor, no hay heridas, no hay marcas. El mismo Señor, cuando resucitó, se lo hizo ver a los apóstoles. Vean mis marcas que hay aquí. Ustedes que están dudando, metan su dedo por aquí, toquen mi costado, ya no duden, sino que sean creyentes. A través de su herida da testimonio de la obra de Cristo en la cruz, de la obra del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, cuando dicen amén. Y nosotros no vamos a estar exentos entonces de eso. Dios nos va a marcar.
Dios nos va a tratar, Dios nos va a procesar para sacar siempre algo de nosotros. Entonces, hermano, yo quiero empezar este mensaje diciéndote lo siguiente. Quiero hablarte de Job, el libro de Job, que ahí lo vas a encontrar en la mitad de las Escrituras. Pero, hermano, si nos vamos al momento en que este libro fue escrito, este libro es el libro más antiguo de la Biblia. No sé si usted lo sabía. Es un simple comercial, ¿sale? Es el libro más antiguo de las Escrituras. Es un libro que tiene milenios, siglos enseñándose. Es una tradición oral que nos ha llegado a nosotros a través del pueblo de Dios. Y a través de esta enseñanza, el Señor nos habla cómo Dios opera o trabaja a través de los conflictos. Este es el mensaje general del libro de Job. Y Job, como muchos de nosotros, hermanos, era un hombre que se podía decir no le faltaba nada. Porque ¿quién tiene aquí 3 comidas diarias? Gracias a Dios, yo tengo 3 comidas diarias. Se nota más. Soy testimonio que Dios libra de la anorexia, hermano. Todos aquí tenemos un techo donde vivimos. Tal vez propio, rentado, pero tenemos un techo donde vivimos. Tenemos un carro, más en esta ciudad que es tan caliente. Un carro que nos puede mover y no estamos en el rayazo de sol. Puede tener refri, puede no tener una refrigeración, pero tenemos un carro donde movernos. Todos tenemos un empleo. Ayer hablaba con los varones y les decía, gracias a Dios yo puedo decir 1000 cosas de los varones de esta iglesia. No las voy a decir ahorita, porque se me van a ofender. Pero una cosa no puedo decir, que sean flojos. Tenemos varones muy trabajadores en esta iglesia, trabajan demasiado. Entonces, todos tenemos un trabajo donde obtenemos un sustento. Tenemos lo justo y necesario para vivir bien. Entonces, Job era un hombre que, así como nosotros, tenía todo lo que se puede considerar bueno. Tenía fincas, tenía bueyes, tenía esclavos o criados, tenía una familia grande, tenía una buena mujer, tenía una casa enorme, tenía dinero, tenía buen nombre. Job lo tenía todo. Pero un día el Señor decide darle a Satanás la oportunidad de tentarlo. Y aquí podemos ver algo, hermano, que es lo primero que yo te quiero sacar de tu mentecita. Sabemos que venimos de un contexto pentecostal donde a veces se llega a caer en la superstición. ¿Me sigue? Pues el pentecostalismo, hermanos, ha sido muy bueno, ha hecho muchas cosas, más sin embargo también nos ha cargado mucho. Y una de esas supersticiones, si algo malo te pasó es porque traes un pecado oculto. ¿A que sí? Como que si Dios castigara a alguien. Si no sientes el Espíritu Santo es porque Dios se alejó de ti. Cuando la Escritura dice que nada me puede separar del amor de Dios. Y empezamos a hacer obras para ganarnos el favor de Dios, cuando ese favor ya lo tenemos merecido por el sacrificio de su Hijo en la cruz. Amén. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice la historia de Job? Primeramente, que todo lo que pasamos en la vida no necesariamente es una consecuencia de nuestras acciones. Job era un hombre bueno, pero así como Satanás se presenta delante de Dios y lo juzga a Job, y así como los amigos de Job lo acusan y lo juzgan también y le llegan a decir, pues ¿qué hiciste? ¿Qué mal estás pagando? ¿Le suena ese pensamiento familiar? Pero en ese momento no solamente Job está siendo juzgado, también Dios está siendo juzgado. Lo que nos narra este texto es que estaban todos los hijos de Dios allá en eternidad en el cielo, y se aparece Satanás entre ellos y le dice al Señor, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice, de rodear la tierra. Y empieza Satanás seguramente a hacer sus acusaciones y le dice al Señor, ¿ya consideraste a mi siervo Job? Varón recto, bueno, justo, temeroso, como muchos de los que estamos aquí. ¿Que sí? Entonces, Satanás le dice, pues sí, ya viene el juicio de Satanás sobre Dios. Como le diste todo, por eso te sirve. Pero quítale todo para que veas cómo no reniega de ti en tu misma presencia. Entonces, Job es juzgado por convenienciero y Dios es juzgado porque se deja convencer. Entonces el Señor dice, bueno, yo te voy a dar permiso de que lo tientes. Entonces hay ocasiones en que el Señor nos va a permitir pasar una prueba, no porque te esté castigando, hermanos. Dios no castiga a nadie. No es que viste un gato negro y no pusiste una cruz. No, es que el Señor nos permite probarnos. ¿Para qué? Para que su gloria se manifieste a través de nosotros. Para que su poder sea cada vez más manifiesto a través de una iglesia que le sigue y le obedece. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero como que trajeran ganas, hermanos. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Hace una acusación y le dice al Señor, la gente te sigue a ti porque les conviene seguirte, pero no porque realmente te amen. Ahí empieza un desafío muy fuerte. Y Dios dice a Satanás, ok, trato hecho, ¿qué te parece si tientas a mi hijo Job para que mi hijo Job te dé una lección? Y a través de mi hijo Job demostrarte lo que yo puedo y quiero hacer. Vamos a las Escrituras en Job capítulo 1. Versículos de 9 al 11, y la palabra dice así.
Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de su mano has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y continúa diciendo el versículo 12. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y empiezan las malas noticias para Job. Todo estaba bien, él estaba muy sentado en su finca muy tranquilo, contando las monedas que le estaban llegando, veía a sus hijos crecer. No sé si, la verdad no recuerdo haber leído, ahorita si usted me corrige si estoy mal, que tuviera nietos, pero seguramente ya estaba pensando en eso. Su mujer seguramente está preparando una carnita asada y unas tortillas de harina hechas a mano. O por ahí dicen que era de Sonora, hacía buenas tortillas de harina. O de Sinaloa. Entonces, lo tenía todo Job. Y de repente le empiezan a decir: oye Job, déjame decirte que ya no hay fincas, déjame decirte que ya no hay cultivos, déjame decirte que todos sus hijos se murieron, déjame decirte que lo has perdido todo. Entonces, hermano, yo te pregunto hoy a ti, ¿tú por qué sirves a Dios? ¿Por qué hacemos lo que hacemos para Dios? ¿Por qué venimos a la iglesia el domingo? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la razón que yo tengo para levantarme todos los domingos, temprano, alistarme, prepararme y llegar aquí a la congregación? Si tu presión es que el pastor no te llame porque no llegaste temprano y te vaya a regañar, en los 5 años que tengo pastoreando nunca lo he hecho, hermano. Nunca he hecho eso. Si tu presión es el qué dirán, también estás equivocado. Si tu presión es simplemente venir a cumplir, estás equivocado. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el motivo que nos hace estar aquí? El motivo debe ser algo llamado pasión. Amor. Porque la Escritura dice que somos esclavos por amor. El mundo antes nos tenía esclavizados a los deseos que nos destruían. Alcohol, drogas, sexo ilícito, dinero mal habido. Todo eso nos destruye a los seres humanos. Pero la Escritura dice que cuando venimos al Señor, Él nos da un yugo que es fácil de llevar, una carga que es ligera. Nos dice: llévalo sobre ti, porque tu única carga ahora va a ser compartir lo que hice contigo con nosotros. Entonces, mientras estamos en el mundo, mientras no venimos a Cristo, vamos cargando una atadura que nos hace estar esclavizados a cosas que cada vez nos destruyen más y más y más. Entonces yo te pregunto, ¿por qué estamos hoy aquí? ¿Cuál es la motivación de estar sentados hoy escuchando a este hombre hablarte algo que sintió aparte de Dios compartirte este día? La respuesta que Job nos da es realmente sorprendente. Si nos vamos a los versículos 20 al 22. Dice la Escritura así: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo Job? Adoró. O sea, esas acciones de Job en el contexto en el que él estaba, estaban significando que en él había dolor, que en él había sufrimiento, que en él había aflicción, que en él había vergüenza. O sea, Job sí se sintió mal. Job sí sintió un peso cuando cayó en él. Se rasga las vestiduras, se rapa la cabeza, se tira en tierra, pero la Escritura dice que Job lo que hizo fue adorar a Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando viene la prueba? Y su silencio ya me está empezando a aterrar. Y ya saben ustedes, cuando se ponen silenciosos, yo hablo más y más porque me pongo nervioso. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando viene la prueba? Inmediatamente renegamos de Dios. Inmediatamente nos empezamos a quejar. ¿Y qué hice yo? Si soy tan bueno, si soy tan noble, si soy tan amable, si voy a la iglesia, soy un querubín, ¿por qué Dios me hace pasar por estas cosas? Porque en su bendita voluntad le plació hacerlo, porque viene una gloria más grande detrás de todo eso. Entonces Job nos está diciendo, la respuesta cuando una tragedia venga a tu vida es: no te quejes, no patalees, no hagas berrinches como la Chilindrina o el Kiko. Mejor dobla tu rodilla y decirle al Señor: gracias por estas pruebas, porque yo sé que me lo estás permitiendo, porque una lección quieres dar, porque un ejemplo quieres dar, porque un propósito de todo esto, y el propósito es para mi propio bien, para mi beneficio, para mi crecimiento. Entonces, hermanos, no necesariamente Dios nos va a poner la bandeja abajo, a veces nos las va a quitar. Y Job lo tenía todo, lo perdió todo y nunca renegó, nunca se quejó, nunca maldijo, nunca dijo: voy a dejar de ir a la iglesia.
Nos podemos ver reflejados en la vida de Job, hermanos. Entonces, ¿qué haremos hoy cuando nos diga la mujer, llegó muy alto el recibo de la luz? No la mande a trabajar. ¿Me sigue? No le diga a los hijos, te voy a mandar sin lonche a la escuela. No. Usted diga, gracias, Padre, porque algo me quieres mostrar en el nombre de Jesús. Cuando dicen, amén. Entonces, si bien en Job, hermanos, había dolor, había sufrimiento, había aflicción, había vergüenza, en Job también había un corazón dispuesto a adorar a Dios, sea cual sea la situación y la necesidad. Dice el Salmo, hermanos, abre tu boca y yo la llenaré. Creo que es el Salmo 10. Dice el Salmo así, abre tu boca y yo la llenaré. ¿De qué quiere usted que el Señor llene la boca, hermano, en ese momento de aflicción? Si quiere que su corazón, su boca se llenen de amargura, hable amarguras. Si quiere sufrir más de lo que está sufriendo, hable con su coraje, hable desde la herida. Pero si quiere que el Señor lo llene de gozo, hable bendición, hable la palabra de Dios, glorifique al Señor para que vea cómo Dios empieza a hacer algo diferente. Vamos al Salmo capítulo 59. Verso 16. Ahí tienen, de hecho, la predicación, hermanos, se las mandé en el grupo de la iglesia. Salmos capítulo 59, versículo 16. Dice la palabra así. Mira lo que dice el salmista. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque me ha sido amparo y refugio en el día de mi angustia. Porque el Señor a nosotros nos dijo, hermanos, confíen. En el mundo vas a seguir teniendo las mismas aflicciones que tenías antes de venir a mí. Siguen siendo exactamente las mismas, pero confía, porque yo vencí al mundo. ¿Por qué? Porque antes nuestro refugio era la calle, antes nuestro refugio era la fiesta, antes nuestro refugio era el alcohol, eran las malas conversaciones, eran las malas amistades, era el rencor, era el resentimiento, era estar maldiciendo al que me hizo daño. Ahora nuestro refugio es el Señor, ahora mi pronto auxilio es Él, ahora mi consuelo es Él. Ya no hago lo que antes hacía, ahora hago lo que Él quiere que yo haga. Eso Job lo entendió perfectamente. Job dijo, pues ¿para qué reniego? Renegando no voy a arreglar nada. Quejándome no voy a arreglar nada. Gritando no voy a solucionar nada. Mejor voy con el que tiene la solución a todos y cada uno de mis problemas. Cuando dicen amén a eso. Porque le voy a decir algo, por si fuera poco. A veces Dios va a permitir que aún haya algo más en nuestra vida. Y decimos, me llueve sobre mojado. ¿Verdad que sí? ¿Por qué Dios permite que yo atraviese esto? No mira mi aflicción, Dios. No mira Dios mi dolor. No mira mi sufrimiento. Qué bueno que Hebreos dice que tal sumo sacerdote nos convenía. Uno que se pudiese padecer de nosotros en todas nuestras dolencias. Uno que fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados, pero Él fue encontrado sin defecto. Qué bueno que ese cordero fue inmolado en la cruz y ahora es nuestro sumo sacerdote en los cielos. Y si tenemos alguna petición, vamos con Él y Él nos oye, dice la Escritura. Y Él intercede por nosotros. Y Él clama por nosotros. Y Él pelea por nosotros. Entonces, iglesia, tenemos un pronto auxilio, tenemos un amparo, tenemos un refugio. Ya no hagamos lo que hacíamos cuando andamos en el mundo. Que es triste ver cristianos que les gana la ansiedad. Que nos gana la inseguridad de saber qué va a pasar en el futuro. ¿Qué va a pasar? Si tenemos la palabra profética más segura, si la Escritura es tan clara cuando te dice, no te apartes de este camino ni a un lado ni al otro. Sigue de frente, hermanos. El camino con el Señor no tiene atajos, pero no es recto. O sea, ¿a qué me refiero que no es recto? No vas a llegar rápido donde quieres llegar. Es un solo camino. Y el camino está lleno de espinas también. Pero el camino es el mismo. Con Dios no podemos tomar atajos a algo más. Entonces, Dios, a pesar de todo lo que Job sufrió, toda la aflicción que él tuvo, Job no maldice al Señor, pero Satanás tenía un propósito, ¿verdad que sí? Así como Dios quiere trabajar en nosotros, Satanás quiere trabajar en contra de nosotros. Entonces Job, hermanos, por si fuera poquito y no fuera suficiente con lo que Dios ya le había hecho, viene un segundo azote sobre la vida de Job. Y vamos ahí a Job capítulo 2, versículos del 1 al 6, y la Escritura dice lo siguiente. Y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová.
Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás otra vez: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? O sea que como que Job era el guerrero más fuerte. Y sí, porque está diciendo: no hay otro como él. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero no extienda tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: trato hecho. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces, primero Satanás tocó lo material. Primero Satanás tocó lo que estaba a su alrededor. Ahora va sobre él. Ya no tenía hijos, y no uno, 10 mueren. Toda su riqueza, que podía representar su seguridad, poder pagar un buen médico, poder tener un buen tratamiento, lo que había en aquel tiempo, o lo que se hiciese en ese tiempo. Todo lo que le podía representar una estabilidad, Job ya no lo tenía. Job estaba totalmente descubierto. Pero ahora Satanás dice: voy a doblar la apuesta, piel por piel. Ahora toca su salud, toca su vida, pone en peligro su vida. Y vas a ver cómo el instinto de supervivencia lo va a hacer renegar. Vas a ver cómo el instinto de sentir que lo pierde todo, aún pierde la misma vida, lo va a hacer decir: mi vida es más valiosa que mi relación con Dios. Satanás quiere nuestra destrucción por una cosa, hermanos: quiere totalmente alejarnos de Dios. Les hemos enseñado anteriormente que Satanás siempre nos va a pegar por dos áreas en nuestra vida, y lo vemos en las Escrituras. Cuando Madián subía cada año en contra de Israel, destruía las siembras, todo. ¿Por qué? Porque eso representaba el sustento económico. Madián no iba y acababa con ellos y se los llevaba cautivos, como lo hicieron todos los pueblos. Madián iba y destruía todo: sus siembras, sus cosechas, las uvas, el trigo, todo destruía Madián. Cada año subían a hacer esa procesión en contra de Israel. ¿Por qué? Porque no querían que económicamente Israel fuera libre. Lo primero que va a hacer siempre Satanás es que va a atacar tu economía. Va a atacar lo que te da seguridad. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú dejes de tener la seguridad que tienes, dejes de tener el ingreso que tienes, tu primera opción va a ser trabajar más. Tu primera opción va a ser darle más tiempo al trabajo, esclavizarte más, dar más horas extras. Y yo les compartía a los varones: qué bueno que somos muy trabajadores. El problema es el siguiente: cada vez trabajan más y les rinde menos el dinero, cuando debería ser al revés. Entonces ahí, según Malaquías capítulo 3, versículos 10, 11 y 12, hay un devorador que Dios quiere reprender. Y reprenderé por vosotros al devorador. Hay un espíritu ahí que tiene atada nuestra economía. Entonces dejamos de darle a Dios lo que es de Dios. Dejamos de dedicarle el tiempo a Dios que Él merece de nosotros en cuanto a nuestra relación personal y nuestro servicio en la iglesia, porque el enemigo ya tiene atada nuestra economía. Y lo segundo que hace Satanás es que nos trata de atar ahora a nosotros. Y leemos en historia de Daniel. Daniel también se le fue arrebatado todo, como a Job. Él vivía en su casa, era un príncipe entre el pueblo, tenía todo lo que se podía desear, y un día el enemigo se lo lleva cautivos. Y dice: van a comer lo que yo diga, van a beber lo que yo diga, se van a cambiar de nombre, les vamos a cambiar la religión, los vamos a hacer eunucos, todo. La semana pasada creo que les explicaba qué significaba que a Daniel iban a hacer eunuco. A Daniel le iban a extirpar los testículos. Y aún así Daniel y sus amigos no renegaron de Dios, se mantuvieron firmes. Dijeron: no nos vamos a contaminar con la comida del rey, vamos a mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque Daniel entendía algo: esta lucha es espiritual. Satanás quiere desconectarte totalmente de Dios. Por eso, ata tu economía, ata tu salud, te ata a ti para que tú no te conectes con Dios. Porque el día en que tú tengas esa intimidad personal con Jesús, todas las cosas van a empezar a fluir y a funcionar. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el mensaje que Dios nos está dando hoy. No se preocupen por nada estén afanosos. Si Job estaba pasando por ahí, no era porque Dios se haya olvidado de él. Es porque Dios estaba trabajando en él.
Y aquí me voy a tener un poquito con Job y te voy a decir algo. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Nuestro problema son las expectativas. Tenemos expectativas para nosotros mismos demasiado altas. Decimos, yo ya tengo que estar casado a tal edad, yo ya tengo que tener tantos hijos, yo ya tengo que ganar tanto dinero, yo ya tengo que tener esta casa, y empezamos a hacernos de ciertas expectativas, que cuando Dios no cumple esas expectativas, empezamos a renegar en contra de Dios. Y sí, la Escritura nos invita a pensar siempre en lo bueno, y la Escritura nos dice que Dios tiene más cosas que darnos que nosotros que pedirle. La Escritura dice que pensamientos de bien y no de mal son los que Dios ha preparado con nosotros. Mas sin embargo, esas expectativas a veces son erróneas, porque no van a llegar en ese momento. La felicidad, hermano, no es una línea recta de un punto A a un punto B. La felicidad es un camino que a veces va acompañado del valle de las lágrimas, cuando dicen amén. Y Job estaba atravesando en ese momento ese valle llamado dolor. Pero qué bueno que dice el Salmo: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Leamos la palabra con detenimiento, hermano. Rumeamos la palabra. ¿Sabes qué rumear? Que la estás mastica y mastica y mastica, la pasas, la regresas otra vez, la vuelves a masticar, la vuelves a pasar. Eso es rumear. Pero queremos que Dios se nos aparezca. Que salga el trueno con rayos por todas partes, tiemble la tierra, porque si no, no está el Espíritu Santo ahí. ¿Me sigue? Entonces, dice el Salmo: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sabes cuándo Dios te quiere bendecir más? En ese momento en que la angustia te llevó hasta aquí. En ese momento en que la desesperación ya te hizo aventar los tenis para arriba. En ese momento donde te estás ahogando. En ese momento donde Dios dice: hijo, aguántame un poquito más, porque la mesa está servida. Ven y preséntate en la mesa. También dice el Salmo: ¿cuándo vendré y me presentaré yo delante de mi Dios? O sea, en ese momento donde yo me alejo, donde yo reniego, donde yo me culpo, donde yo le doy la espalda a Dios, ahí Dios me dice: ey, no te confundas, ahí está la mesa, siéntate a comer. No te desprendas de mí. Te he dejado ahí mi Espíritu Santo para que tengas una intimidad plena. Te he dejado mi palabra para que confíes en mis promesas. Lo tienes todo, solamente aférrate a esas promesas. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Cuándo Dios nos quiere bendecir? En ese momento donde todo está hecho pedazos. En ese momento donde ya no nos queda nada. Ahí es donde lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque como no tengo la seguridad de la economía, no tengo los amigos, la mujer, la familia, todo eso que a mí me da seguridad, tengo que voltear a ver arriba y decirle: Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vino de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando dicen amén. Entonces, en ese momento, en que tendemos a alejarnos, tenemos que hacer lo que hizo Job. Me callo la boca, doblo mis rodillas y empiezo a adorar a Dios. Cuando dicen amén. Hermanos, somos pentecostales, ¿no? Aleluya, ¿verdad que sí? Andamos dándole 7 vueltas al templo para que caigan los gigantes. Pues ahí también denle 7 vueltas a la casa para que caigan los gigantes. Hermano, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo no es para tumbar gente y que la gente se vaya para atrás. La oración no es para que Dios cumpla mis caprichos. La oración es para que yo descanse en la voluntad de Dios. Para que yo encuentre ese amparo y diga: Señor, está bien, está la tormenta, está la lluvia, todo lo que da, viene el torbellino, vienen los huracanes, vienen los vientos, pero dice tu palabra que el justo florecerá como la palmera. Hermanos, ¿han visto los huracanes cuando pegan en los puertos? Yo de Mazatlán, hay muchas palmeras en la ciudad, sobre todo en el malecón, palmeras por todas partes. Justo enfrente de mi casa había una vecina que tenía una palmera en su patio. Entonces yo me levantaba todas las mañanas y veía la palmera y que se ve roja. Y los cocos que a veces caían. Cuando había época de huracanes, que por lo general en estas fechas de verano, venía el viento, soplaban los vientos y las palmeras se doblaban todas al punto que las ramas de la palmera tocaban el piso. Y cuando dejaba de soplar el viento, la palmera se levantaba derecho otra vez. Y nuevamente venía el viento y la palmera se doblaba, tocaba el piso, pero la palmera se volvía a levantar otra vez. ¿Sabe por qué? Porque la palmera, antes de crecer para arriba, primero crece para abajo. Cuando usted trata de desenterrar las ramas de una palmera, usted va a encontrar que esas ramas pueden estar más largas que el mismo tallo de la palmera. Porque se enraizan tanto en la tierra para encontrar agua que nada las puede mover.
Algo nos está diciendo la Escritura con eso, hermano. No es un poema bonito solamente el Salmo. El justo florece como la palmera. ¿Por qué? Porque sus cimientos están en Cristo. La roca rechazada por los edificadores, que ha venido a ser la piedra fundamental del ángulo. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Hermano, pero que se les vean las ganitas, hermanos, porque no los veo motivados. Se les vean las ganitas. Muy bien. Creo que estamos pisando callos, ¿va que sí? Ok. Entonces, hermanos, ¿qué les quiero decir con esto? Que Job nos enseña que también tenemos que gloriarnos en lo malo. ¿Cómo, pastor? Sí, gloríese en lo malo. Cuando vaya la suegra, diga gloria a Dios por la suegra. Si le cae el yerno que le va a las chivas, córralo, va, pero eso no lo acepte. Pero tenemos también de gloriarnos en lo malo. Debemos de tener siempre en cuenta algo. Nosotros no tenemos el control. Y para eso son las pruebas. ¿Por qué se estresa usted tanto? Porque usted quiere tener el control de todo lo que pasa en su vida. ¿Y sabe cuándo va a pasar eso? Jamás. Jamás. Usted nunca va a tener el control de todo. Y es lo que Dios nos está diciendo, hijo mío, dame a mí el control. Ya no vivo bajo tus expectativas, vivo bajo las mías. Y la Escritura dice que ¿cuántos pentecostales hay aquí? A ver. Que el que es guiado por el Espíritu es como el tamo que lleva por el viento, que no sabe dónde viene ni para dónde va. O sea, no sabemos a dónde nos va a llevar el Señor. Lo que sí sabemos es que debajo de sus alas podemos estar tranquilos. ¿Cuántos así lo creen? ¿Cuántos vamos a vivir así entonces? Porque lo tenemos a Él, entonces lo tenemos todo. Si yo no entiendo y no aprendo a dejarle al Señor esas expectativas, a soltarle el control a Dios, esas expectativas van a traer solamente frustración a mi vida. Porque yo estoy esperando algo que tal vez en ese momento no va a llegar. Y vivo esperando lo que no tengo y dejo de agradecer por lo que tengo. Y esas expectativas altas que hay en nuestro corazón, que Dios nos permite tener y Dios nos promete algún día darnos, se convierte en nuestro peor enemigo. Porque yo quiero ya las cosas. Pero en la soberana voluntad de Dios todavía no es el tiempo, ni estamos preparados para recibirlas. Es mejor agradecer lo que tenemos que lamentarse por lo que todavía no ha pasado. Vivimos en un futuro que todavía no está ahí. Y hipotecamos nuestro presente por un futuro que incierto, hermano. ¿Quién tiene asegurado el día de mañana? Pero ya tenemos pensado lo que vamos a hacer mañana, ¿va? Que sí. O sea, hoy ya no lo estamos viviendo, porque el día de mañana ya nos alcanzó. Y se nos olvidó vivir hoy, porque el día de mañana tengo tantas cosas por hacer. ¿Y acaso no dice la Escritura, bástale a cada día su propio afán? El día de mañana va a traer sus afanes, sus preocupaciones y sus propias expectativas. Lo único que tenemos es este momento que estamos viviendo. Y usted decide seguirse comiendo las uñas por lo que no puede controlar, seguir frustrándose por lo que no ha sucedido, que usted está esperando que suceda, seguir renegando por lo que Dios está trabajando en usted y usted se niega a aceptar porque ¿por qué Dios es así? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me da más de lo que yo le estoy pidiendo? ¿Por qué tengo tantos años pidiéndole por algo que no sucede? Hoy dice el Señor, gracias Padre, porque yo sé que estoy bajo tu voluntad. Y cuando estoy bajo tu voluntad, todo obra para bien. Porque tu voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta. Y los seres humanos tendemos a ser convenencieros. La Escritura nos pone en nuestro lugar y dice, amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Los que estamos aquí no estamos aquí por elección. Por elección divina sí, pero propia no. Porque nadie se paró una lista de decir, quiero que me prediquen la palabra para entregarme a Cristo. Nadie hizo eso. El Señor metió la mano al lodo y del lodo nos sacó y nos puso en este lugar. Pero Él metió su mano santa ahí en ese mundo de pecado para rescatarnos. Y nos amó. Llegamos a esta iglesia lleno de piojos, hediondos orines de oveja, de todo. Y Dios nos empezó a despiojar, nos empezó a bañar, nos trasquiló, nos dio un lugar, nos sentó en su mesa, nos dijo, eres mi hijo. Eres coheredero de todas las promesas. Todo lo que yo tengo te pertenece, porque Él así le plació hacerlo. Entonces, si Él se preocupa por darle de comer a esos pajaritos que se nos levantan en la mañana y nos cantan cucurú, cucú, paloma, Dios no se va a preocupar por mí, por mis necesidades. Dice la Escritura que Dios es bueno. ¿Por qué yo voy a dudar de que Dios es bueno? Porque yo me aferro a lo que es que yo quiero esto sí, pero no es lo que Dios quiere para ti.
Pero Dios es un caballero y dentro de esa voluntad soberana que Él tiene, nos deja tomar decisiones también. Nos deja decir, hijo, pues tópate con pared, hermano, tú no te quejes. Pero cuando estés dispuesto, mi gracia te va a traer otra vez a mí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir amando a Dios por lo que nos da o amar a Dios simplemente por lo que Él es? ¿Qué vamos a hacer? ¿Amar a Dios simplemente porque Él es Dios o amarlo de una manera convenenciera? ¿Cuántos queremos que la mujer nos ame por lo que tenemos? Digo, si tenemos algo que dar, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa, valgo más muerto que vivo, corazón. Ahí le enseñé el seguro de vida del trabajo, mira, ora. Ahí está tu fondo de ahorro, mija, para cuando yo me vaya, ahí está. Pero ¿cuántos queremos, hermanos, que nos amen por lo que damos y no por lo que somos? Y ese era el dilema de Satanás, porque fíjate cómo el enemigo opera y cómo Satanás es astuto. Dice Job capítulo 2, versículo 9, de la siguiente manera. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Aún retienes tu integridad, o sea, después de que Dios nos quitó todo, las fincas, los carros, los hijos, el dinero, el buen nombre, la fama, el poder, la autoridad, todo, la salud. Estás tirado en un pozo con ceniza, rascándote las llagas con un pedazo de tierra, de tiesto, un pedazo de madera, y aún así no maldices. O sea, ¿a dónde había llegado Job? Y su mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Y ese era el dilema de Satanás que está poniendo ahí. Satanás le dice a Dios, la gente te sigue porque eres demasiado bueno con ellos. Y Job empieza a dudar en el capítulo 4. Y Job empieza a dudar diciendo, pues tal vez Dios no es tan bueno como yo pensaba. Y ahí está Satanás trabajando. Job capítulo 4, versículo 5. Ahí usted lo puede leer en su casa. Entonces, Satanás desafía a Dios por ser demasiado bueno. Y Job cuestionaba a Dios porque Dios no era suficientemente bueno. Y con esto voy a terminar. Ya estoy como los pastores antiguitos, ¿no? Ya voy a terminar, me agarro otros 35 minutos. No. Si leemos Nehemías capítulo 8, verso 10, vemos algo, hermanos. Satanás tiene como objetivo destruir nuestro gozo en el Señor. Satanás no quiere que Dios sea tu fortaleza. Satanás no quiere que Dios sea tu pronto auxilio. Satanás no quiere que Dios sea tu socorro en medio de la tribulación. Satanás quiere que tú estés solo. Quiere que te sientas solo. Pero qué bueno que la palabra dice que Él es nuestro pronto auxilio y nuestro socorro en medio de los problemas. Entonces, no permitas, hermano, una vez más, que Satanás te robe ese lugar seguro que todos necesitamos. No crean que el pastor es invencible, la pastora. No, todos en algún momento de esta vida necesitamos llegar a decirle, Señor, vengo a echarme una lloradita y para seguirle para el frente porque la vida está dura. Pero cuando el enemigo nos logra convencer de que Dios no está ahí, de que Dios no se compadece de mí, de que el Señor no me va a escuchar, de que Él ya me dio la espalda, de que algo hice que le fallé al Señor y ya Dios me está mandando todas las 10 plagas de Egipto a mi vida. Si Satanás nos convence de eso, logra su objetivo, que el Señor no sea nuestra esperanza. Las pruebas que atravesamos en la vida tienen como propósito entonces demostrarnos que Dios es más glorioso. Y lo vemos con la historia de Lázaro. Cuando le dicen al Señor, Señor, al que amas está enfermo. Fíjense cómo no le dijeron, por ahí una persona que quiere que vayas o que ores por él. Dice, el que amas. O sea, Lázaro era alguien importante y amado para Dios. Él lo amaba, el Señor lo amaba. Y en la escuela dominicana nos enseñaron, Jesús lloró porque le duele su corazoncito. No, Jesús lloró por ver la falta de fe en los que estaban ahí. Y el Señor les dice, ok, está enfermo, pero déjenme decirles algo. Esa enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Y muere Job y todo sin esperanza. Por eso lloró el Señor. Porque dice el Señor, si yo ya les dije que esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios, entonces ¿por qué no creen que mi poder trasciende más allá de la muerte? ¿Por qué no creen que mi poder trasciende más allá de sus propias posibilidades? Y ahí en la muerte de Job hay muchos casos, hermano, muchas cosas que están ocultas, que no hemos alcanzado a ver. Una de ellas es, dentro de la tradición judía se creía
que al tercer día de que el cuerpo ya estaba muerto, el alma ya dejaba el cuerpo y no había manera que lo pudiera vivir. O sea, ahora sí, como decía el Chavo el 8, está muerto todito muerto. ¿Se me sigue? Entonces, religiosamente hablando, para ellos, como ya habían pasado 3 días, el alma ya había dejado ándale ese. Ya no había manera espiritualmente para ellos que resucitar. Biológicamente hablando, el cuerpo al tercer día ya huele feo. Ya las bacterias empiezan a hacer lo suyo ahí y el cuerpo ya se empieza a descomponer. O sea, ni humanamente, ni de acuerdo a su religión había algo que se podía hacer. Pero qué bueno que tenemos al que venció la muerte, ¿verdad que sí? Qué bueno que tenemos al Todopoderoso. Qué bueno que tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y que su poder trasciende más allá de nuestras posibilidades. Eso es lo que las pruebas nos enseñan. Dios, allá van para adelante los músicos, ¿va? Ya, cállenme la boca, pues, pásenle. Dios quiere enseñarnos a través de eso que aunque no haya esperanza, nuestra esperanza es Él. Y aunque sintamos que lo tenemos todo, usted no ponga sus esperanzas en lo que usted tiene. Usted ponga sus esperanzas en quién es Dios. Como la mujer de flujo de sangre que lo tenía todo, hasta que gastó todo su dinero para querer curar su enfermedad. ¿Y qué pasó? Nada. Pero solamente el toque del borde del manto de Jesús pudo cambiar su condición, porque eso es todo lo que el ser humano necesita. Una probadita del poder de Dios. Iglesia, no tenga miedo. Eche a andar la fe. Lo que necesitamos es poquita fe para que las montañas se muevan. Cuando dicen amén. Lo tercero que quiero que te lleves en tu corazón es: Satanás está subordinado a Dios. Que si a usted le dijeron alguna vez, hermano, es que usted está pasando por ahí porque usted tiene un pecado oculto y el Dios lo está castigando y Satanás está haciendo la obra, dígale, no, Satanás está bajo la planta de los pies del Señor. Él lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿Satanás tiene poder sobre nosotros? No. Y tampoco Dios nos castiga. Nadie es salvo por obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Como muchos años se malenseñó en nuestro movimiento. Y tienes que vestirte así, tienes que vestirte así, tienes que quitarte eso, tienes que quitarte lo otro, mandando a medio mundo al infierno por una camisa. Mandando a medio mundo al infierno por una camisa de manga larga, por un velo. ¿Qué es eso? Nada nos puede separar del amor de Dios. Y todo está sujeto a Él. Y todo le pertenece a Él. Y si algo malo está pasando en nuestra vida, no es para nuestra destrucción. No es que hayamos sido entregados a Satanás. Y no es que el diablo los tenga atados. No saques ese pensamiento de la cabeza. Es que la gloria de Dios quiere manifestarse en nosotros. Y lo último que te voy a transmitir. Si bien, de acuerdo a Juan 16:33, tu fe será probada, tu victoria también está asegurada. La Escritura dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Entonces, todo lo que hemos atravesado en la vida no es un castigo divino, no es que Dios no esté presente, no es que Dios no haga nada. Es que hay un propósito detrás de todo. Hay una razón de ser detrás de todo. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Descansar en que el Señor tiene control de todo. Y yo no tengo que desesperarme porque las cosas pasen cuando yo quiero. Tiene que ser cuando Él quiere. Tiene que ser cuando Él dice. Tiene que ser cuando Él le plazca. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Vivir para Él. No alejarnos de Él. No separarnos de Él. No darle al Señor lo que sobra. ¿Por qué no nos da lo que sobra? Él nos da todo.